En el pequeño y remoto pueblo de San Gabriel, oculto lo profundo de las colinas de México, existe un lugar que pocos se atreven a mencionar en voz alta: el Pozo de los Deseos Malditos. Es un pozo de piedra antigua, de apariencia inocente, cubierto de musgo y enredaderas, cuya agua oscura refleja los secretos más profundos del alma. Los ancianos del pueblo cuentan historias sobre ese pozo desde hace generaciones, historias de aquellos que se acercaron con corazones rotos, deseos imposibles y almas desesperadas. Según la leyenda, el pozo concede cualquier deseo, pero a un precio que nadie querría pagar. Algo valioso debe ser ofrecido, algo que realmente importe al solicitante. Y aún así, la advertencia más importante es que el pozo es engañoso y cruel, siempre cumple los deseos de la forma más retorcida posible. José Hernández era uno de los pocos que había escuchado esas historias de niño, pero con el tiempo, las había desechado como meras supersticiones. Había sido un hombre sencillo, un agricultor, que vivía una vida tranquila con su esposa, Elena. Pero la tragedia lo golpeó brutalmente hace un año, cuando Elena murió en un accidente automovilístico mientras volvía a casa de la ciudad. Desde entonces, José no había sido el mismo. La casa, que antes resonaba con risas, se había convertido en un lugar de luto y oscuridad. José no podía soportar el silencio. No podía soportar la ausencia. La desesperación crecía cada día. Cada rincón de su hogar le recordaba a Elena. Sus objetos personales permanecían intocados, como esperando su regreso. Pero José sabía que ella nunca volvería, o al menos eso creía hasta que escuchó, una vez más, la leyenda del Pozo de los Deseos Malditos en la cantina del pueblo. Los borrachos hablaban de él entre susurros, entre bromas nerviosas, pero José vio algo más en sus ojos: miedo y certeza. Una chispa de esperanza, desesperada y retorcida, comenzó a arder en su pecho. ¿Y si fuese cierto? ¿Y si realmente pudiera traer a Elena de vuelta? José pasó noches sin dormir, su mente atrapada entre el escepticismo y el deseo. La lógica le decía que era solo una leyenda, una historia de terror para asustar a los niños. Pero su corazón, roto y anhelante, le suplicaba que lo intentara. Una noche, sin poder soportarlo más, tomó su linterna, un abrigo y se dirigió al bosque. El viento ululaba entre los árboles como lamentos de almas perdidas, y cada paso que daba parecía retumbar en el silencio de la noche. Finalmente, llegó al pozo. La luna apenas se asomaba entre las nubes, bañando la escena en una luz pálida y fantasmagórica. El pozo parecía más viejo de lo que recordaba, más ominoso. El musgo lo cubría casi por completo, y el agua en su interior era tan negra como el carbón. Se quedó un momento allí, parado, sintiendo el peso del lugar. Podía jurar que el aire se volvía más denso, más pesado, como si algo invisible lo observara. Tomando un profundo respiro, José sacó el anillo de bodas de su bolsillo, el único recuerdo tangible que le quedaba de Elena. «Quiero que mi esposa vuelva a la vida», susurró con voz temblorosa. Y con un movimiento lento y temeroso, dejó caer el anillo en el pozo. El agua se tragó el anillo con un suave chapoteo, seguido por un silencio profundo que parecía devorar todo sonido. Un escalofrío recorrió su espalda. José esperó, pero nada sucedió. El pozo permaneció inmóvil, indiferente. Se quedó allí por horas, sin respuesta, hasta que la desesperación y la frustración lo hicieron volver a casa. Los días que siguieron fueron tortuosos. José se maldecía a sí mismo por haberse dejado llevar por una historia de viejos. Pero, al tercer día, cuando la esperanza se desvanecía por completo, algo cambió. Fue una mañana fría cuando escuchó el sonido de la puerta de entrada abriéndose lentamente. Un chirrido prolongado que rompió el silencio de la casa como un grito. José, con el corazón en la garganta, corrió hacia la puerta, y allí, en el umbral, vio a Elena. Pero no era la Elena que recordaba. Estaba pálida, su piel tenía un tono grisáceo que parecía casi translúcido. Su vestido, el mismo con el que había sido enterrada, estaba cubierto de tierra. Sus cabellos, que antes eran sedosos, colgaban enmarañados y opacos. Y sus ojos eran los de un cadáver, vacíos y sin vida, pero con una sonrisa grotesca que parecía tallada a la fuerza en su rostro. José sintió una mezcla de horror y alegría. Era ella, pero no era ella. En los primeros momentos,
Intentó convencerse de que su deseo había sido cumplido. Intentó hablarle, preguntarle cómo se sentía, pero Elena no decía nada, solo lo observaba con esa sonrisa perturbadora. Comenzó a seguirlo por toda la casa, sus pasos lentos resonaban en el suelo de madera. No comía, no dormía, no parpadeaba. Se quedaba quieta en las esquinas, mirándolo, observándolo. José empezó a sentirse como un prisionero en su propio hogar. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, José sintió un escalofrío en la nuca. Abrió los ojos lentamente y la vio, parada junto a la cama, inclinada sobre él. Estaba tan cerca que podía sentir el olor húmedo de la tierra en su aliento. Elena susurraba algo, una y otra vez. Él no entendía al principio, pero luego susurró con una voz que parecía venir de otro mundo: «Gracias por traerme de vuelta». Su voz era profunda, resonante, como si 1000 voces hablaran al unísono. Pero no debería estar aquí. José sintió que su sangre se helaba. El pozo había cumplido su deseo, sí, pero algo oscuro, algo malévolo había vuelto con ella. No era Elena, no era su esposa. Esa noche, mientras las sombras danzaban en las paredes y los susurros inundaban la casa, José tomó una decisión. Al amanecer, corrió de regreso al pozo, desesperado. «Por favor», gritó con lágrimas en los ojos, «llévatela de vuelta, te lo suplico». Comenzó a arrojar todo lo que tenía en los bolsillos, su billetera, su reloj, cualquier cosa que pudiera tener algún valor. Pero el pozo permanecía en silencio, observando. Una risa baja, gutural, comenzó a resonar desde las profundidades del pozo, como si algo inmenso y antiguo se burlara de él. «Cada deseo tiene un precio, pero no puedes devolver lo que ya es nuestro», murmuró la voz, profunda y resonante, llenando a José de un terror primordial. En su desesperación, José comenzó a escuchar un murmullo en su cabeza, como si el pozo le hablara directamente. «Una vida por otra», susurraba. Entendió entonces que el pozo no aceptaría cualquier cosa. Quería más, quería algo de valor real. Volvió a casa decidido a encontrar una solución, pero al llegar, encontró a Elena esperándolo en la mesa del comedor. Esta vez, no estaba sola. A su alrededor había sombras, difusas al principio, pero luego más definidas, figuras humanoides, de extremidades alargadas y rostros desfigurados. José sintió que el aire se hacía más denso, los susurros se hacían más claros, más nítidos, una vida por otra. En su desesperación, José sabía que la única forma de liberarse era ofreciéndose a sí mismo. Pero antes de que pudiera hacer algo, las sombras se abalanzaron sobre él. El último grito de José resonó por todo San Gabriel, pero nadie acudió. Al día siguiente, los vecinos encontraron la casa vacía, con un silencio más profundo que el habitual. Nadie sabe qué pasó con José, pero el pozo aún espera, listo para recibir al próximo incauto que crea que puede jugar con los deseos y las maldiciones. Y así, la leyenda del pozo de los deseos malditos persiste. Es una advertencia eterna para aquellos que buscan manipular la vida, la muerte y el destino. Porque el pozo siempre te concederá lo que deseas, pero nunca de la manera que esperas.